Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal para todos ustedes. El día de hoy te enseño a hacer esta pulsera que está muy genial porque solamente se compone de 2 pasos. Así que te enseño desde el principio hasta el final cómo hacerla y es la parte 39 de mi serie de pulseras fáciles. Así que ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando una cinta adhesiva para poder ordenar nuestros hilos. Esto lo hacemos opcionalmente, si es que no tenemos o no queremos, lo podemos hacer directamente en la tabla con pinza. A mí me parece que es más fácil así. En esta parte les voy a indicar los hilos en orden y vamos a hacer lo mismo con cada uno. Entonces este sería el primer hilo, que es de 120 centímetros, y vamos a tomar una cinta métrica o una regla y medirlo a los 15 centímetros. Y eso es lo que haremos con todos los hilos, como les comentaba. Así que tomamos este hilo, lo medimos, marcamos donde están estos 15 centímetros. Ahí que marcamos lo vamos a dejar en nuestra tabla con pinza o en mi caso en el borde de mi cinta adhesiva, dejando estos 15 centímetros hacia arriba y el resto hacia abajo. Luego de eso, los siguientes 2 hilos que vamos a utilizar son 2 hilos de 75 centímetros y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar una regla o una cinta métrica y los dos juntos, así, los medimos a los 15 centímetros. Donde están medidos, ahí marcamos. Y donde hemos marcado estos 2 hilos, lo ubicamos en la tabla con pinza o en nuestra cinta adhesiva al lado derecho del hilo que ya teníamos, dejando siempre los 15 centímetros hacia arriba. El siguiente hilo que vamos a agregar es otro de 120 centímetros, vamos a repetir la medida del principio y vamos a repetir también lo mismo que hacemos con todos los hilos, que es medirlo a los 15 centímetros para poder después hacer el cierre de la pulsera. Medimos y marcamos. Donde hemos marcado lo ubicamos en la tabla con pinza o nuestra cinta adhesiva, dejando los 15 centímetros siempre hacia arriba. El siguiente hilo es de 75 centímetros y vamos a repetir lo mismo que con los otros. Medimos a los 15 centímetros, lo ubicamos ahí y vamos a medir, marcamos, y donde hemos marcado lo ubicamos en la tabla con pinza o nuestra cinta adhesiva en el lado derecho de todos los hilos que ya teníamos. Así vamos dejándolos en el orden que necesitamos. Y finalmente el último hilo que vamos a utilizar es de 120 centímetros, que también vamos a tomar una regla o una cinta métrica y medimos a los 15 centímetros. Ahí marcamos, dejando estos 15 centímetros hacia arriba, lo ubicamos en el lado derecho de todos los hilos que ya tenemos. Y una vez ubicados todos los hilos y ordenados, voy a cerrar esta cinta adhesiva, igual voy a poner las medidas aquí en la pantalla. Y ya que tenemos esto cerrado, lo ubico ahora sí en la tabla con pinza, siempre dejando estos 15 centímetros hacia arriba para el cierre de la pulsera. Una vez ordenados nuestros hilos, entonces podemos comenzar a tejer esta pulsera. Solamente este sería el inicio y luego les voy a mostrar el patrón completo. Entonces, para esto vamos a tomar nuestro segundo hilo, leyendo siempre de izquierda a derecha. Vamos a tomar este hilo y este se va a convertir en hilo guía, así que va a pasar por encima de los demás, hacia el lado derecho y de forma diagonal. Sobre este hilo vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda con los siguientes 4 hilos, comenzando con el más próximo, que sería este de acá. Entonces, tal como están todos mis nudos explicados en mi video de nudos básicos, hacemos primer movimiento, así, y segundo movimiento para completar este nudo, así, y apretamos súper bien. Y eso lo vamos a repetir con los 4 hilos que tenemos. Entonces seguimos hacia la derecha, tomando cada uno de los hilos y repitiendo lo mismo. Y volvemos a hacer lo mismo con el tercero. Siempre se compone de 2 movimientos y es importante que aquí usen el orden de los hilos que habíamos ubicado recientemente, para que no se les confunda los hilos y obviamente no les queden cortos. Y por último, el último hilo de este lado derecho, que sería de los más largos, de 120 centímetros. Lo mismo, un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Primero los hilos van a estar un poco largos, así que tienen que tener paciencia para pasar todo el hilo completo. Así, y apretan muy bien. Así es como les quedaría.
Y esa sería la primera diagonal de el inicio de nuestra pulsera. Entonces, ahora es hacer el relleno que tiene esta misma pulsera con el mismo color. En este caso lo vamos a hacer con el hilo que dejamos de lado en el lado izquierdo. Y este hilo va a ser el hilo anudador que va a tejer sobre los siguientes 5 hilos que tenemos en este lado. Entonces, básicamente este hilo siempre va a pasar por debajo de cada uno de los hilos para poder hacer un nudo. Comenzamos con el hilo más próximo en el lado izquierdo. Cruzamos estos dos hilos. Y comenzamos con nudos cordón diagonal hacia la derecha. Entonces hacemos el primer movimiento, así, y luego el segundo movimiento con este mismo hilo anudador. Apretamos bien este nudo y mantenemos el mismo hilo anudador, que sería este de acá. El hilo guía va a pasar hacia un lado, lo dejamos ahí, y vamos a cambiar el hilo guía porque sería el siguiente. Tomamos este siguiente entonces, cruzamos estos hilos dejando el hilo anudador por debajo y volvemos a hacer otro nudo cordón diagonal hacia la derecha. Se repite el mismo nudo para los 5 hilos. Y así les iría quedando dos nudos iguales. Entonces cuando terminemos dejamos el hilo guía de un lado, así, y pasamos al siguiente hilo que lo convertimos en hilo guía. Lo pasamos por encima del hilo anudador que estábamos utilizando, es el mismo hilo anudador para toda esta parte de relleno, y seguimos haciendo un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Así iría quedando para el tercer nudo y volvemos a tomar el siguiente hilo, lo cruzamos siempre el hilo anudador por debajo y con los hilos cruzados volvemos a hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Apretamos bien y el último hilo es el que era hilo guía en la diagonal anterior, entonces este hilo también pasa por encima para poder hacer el último nudo cordón diagonal hacia la derecha sobre él. Haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento. Este hilo como que se curva otra vez hacia el lado izquierdo de forma diagonal. Y así es como quedarían. Todos los hilos guías deben quedarle en el lado izquierdo y el hilo anudador en el lado derecho. Y con eso terminaría el relleno de esta pulsera. Se vuelve a repetir básicamente lo mismo, excepto que al principio hacemos un nudo más, que aquí se los muestro y este es el patrón. Volvemos a juntar entonces todos nuestros hilos. Y ahora sí comenzamos el patrón completo, sin que nos falte ningún nudo. Y para comenzar vamos a tomar el hilo que está más al extremo izquierdo. Aquí ocupamos todos los hilos, entonces tomamos este y lo pasamos por encima de los demás, de forma diagonal hacia la derecha. Y de esta manera, una vez que lo cruzamos, este hilo guía va a seguir siendo el mismo para este paso 1 del patrón. Y con los 5 hilos que tenemos en la parte de abajo, haremos nudos cordón diagonal hacia la izquierda, tal como hicimos al inicio de la pulsera. La única diferencia es que aquí usamos todos los hilos, entonces haremos 5 nudos en total. Comenzamos con el hilo más próximo del lado izquierdo y hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Así. Apretamos muy bien y pasamos al siguiente, siempre dejando el hilo anudador en este caso de lado. Pasamos al siguiente hilo, se convierte en hilo anudador, sobre el mismo hilo guía hacemos el mismo nudo, que sería un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Apretamos bien, dejamos el hilo anudador de lado, pasamos al siguiente, volvemos a repetir. Hacemos nuestro primer movimiento y el segundo movimiento para completar. Y repetimos con cada uno de los hilos, en total 5. Este ya sería el último. Y así es como quedaría nuestra primera diagonal, paso 1 del patrón completo.
juntamos nuevamente todos los hilos y ahora vamos a hacer el paso 2 del patrón. Este patrón solamente son 2 pasos, así que es súper fácil. Y este segundo paso ya lo hicimos, que es el relleno de la pulsera, que es estos 5 nudos que hicimos acá, que son nudos cordón diagonal hacia la derecha. Entonces lo que hacíamos era tomar el primer hilo del lado izquierdo, este de acá, y este se va a convertir en hilo anudador sobre todos los siguientes 5 hilos que tenemos en este lado derecho. Entonces, con el más próximo, que sería este segundo, vamos a cruzarlo así, hacia la derecha, y con los hilos cruzados hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha, haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento. Y lo mismo hacemos con el siguiente, vamos cambiando el hilo guía en este caso. Entonces este pasa por encima, el hilo anudador siempre pasa por debajo, que no se les olvide eso. Y seguimos haciendo un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Así. Apretamos bien, pasamos al siguiente, pasando el hilo anudador siempre por debajo antes de anudar. Repetimos estos nudos, que serían 5 en total. Lo mismo hacemos con los siguientes hilos. Aquí lo más importante es tener claro el orden de los hilos, que no se les mezclen ni se les crucen, para que les alcance bien el hilo, porque hay unos más cortos y otros más largos, entonces la idea es que les alcance bien para completar su pulsera de aproximadamente 15 centímetros, con obviamente las terminaciones finales. Este entonces sería el último nudo para este paso 2 del patrón. Y con eso también terminamos el patrón completo de la pulsera. Sí, son solamente 2, así que es súper sencillo de memorizar. Y son 5 nudos también por cada paso. Así que volvemos a juntar los hilos y volvemos a repetir el mismo patrón que les acabo de enseñar. Aquí lo voy a hacer un poco más rápido porque ya se los enseñé. Entonces, siempre se toma el hilo de más al extremo izquierdo. Este, para el paso 1 del patrón, pasa por encima de todos los demás. Y este, sobre él vamos a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda con los siguientes 5 hilos que tenemos en nuestra pulsera. Es muy importante comprobar el orden de los hilos para que no se nos queden cortos los hilos. Vuelvo a repetir porque a veces pasa mucho, a mí me pasó cuando empecé a tejer, entonces muy importante ir verificando que estamos anudando. Y volvemos a repetir el mismo nudo con cada uno de los 5 hilos. Así es que haría entonces los 5 nudos en esta primera paso del patrón. Y después, para hacer el segundo paso, también se toma el hilo de más al extremo izquierdo, pero ahora este se convierte en hilo anudador en vez de guía, entonces va pasando por debajo de todos los demás. Pasa por debajo del más próximo, con él trabajamos y hacemos nudos cordón diagonal hacia la derecha. Una vez terminado un nudo, pasamos al siguiente, tomamos el siguiente hilo guía, este sí va cambiando, y después de cruzarlos hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Repetimos lo mismo con los 5 en total. El último hilo que se utiliza es el que venía de hilo guía del paso anterior, así que toma un poco de curva hacia el lado izquierdo para poder hacer este nudo cordón diagonal hacia la derecha.
Y así es como repetimos otra vez más el patrón, y como pueden ver ya cómo va quedando el diseño, que son las diagonales y los rellenos, y eso es lo que queremos seguir repitiendo y haciendo en toda la pulsera hasta completar aproximadamente unos 15 centímetros. Así que esto lo siguen repitiendo. Paso 1, que es la diagonal, paso 2 del patrón, que es el relleno, una y otra vez hasta completar aproximadamente 15 centímetros de tejido. Y como pueden ver aquí al final termina con este relleno, entonces al final les muestro también cómo poder hacer la última diagonal, que es levemente diferente. Así que sigo tejiendo el patrón de esta pulsera y les muestro cómo finalizar. Y listo, entonces así pueden ver que me quedó la pulsera. Repetí varias veces el patrón hasta obtener aproximadamente un tejido de 15 centímetros, y así quedó también en la parte final. Aquí les muestro cómo cerrar la pulsera, que es levemente diferente al paso 1 del patrón que estábamos haciendo. Así que voy a sacar esto y lo voy a acomodar más arriba para que puedan ver. Entonces en la parte final lo único que quieren hacer diferente es que en vez de 5 nudos que hacían van a hacer solo 4. Van a tomar siempre el mismo hilo del lado izquierdo como empezábamos el patrón. Paso 1, lo pasan por encima de todos los demás hilos, que son 5 en total, pero vamos a usar solamente los primeros 4. Así que comenzamos con el más próximo a hacer nudos cordón diagonal hacia la izquierda, que a estas alturas probablemente ya saben hacerlo, así que solamente queda repetir. Y así es como nos quedaría sin el último nudo que hacemos. Este hilo del lado derecho no lo utilizamos para esta parte final, entonces son solo 4 los nudos que hacemos para el final. Y ahora sí podemos hacer las cadenas de la pulsera, ya que finalizamos todo el tejido. Las cadenas son básicamente para poder ajustarlas y luego hacer el cierre, así que pueden elegir de las 10 ideas que tengo en el canal cualquiera de ellas. Les voy a dejar aquí la primera parte de esos videos. Yo hago siempre la de enroscado, que para mí es más sencilla, y aquí les muestro un resumen, pero en ese video está 100% explicado. Así es que en mi caso voy a hacer solamente un enroscado, que sería con los hilos del medio. Voy a separar 2 hilos del lado izquierdo, 2 hilos del lado derecho, y me quedo solo con estos 2 hilos. Obviamente dependiendo de la cadena pueden usar más hilos o menos, incluso también si hacen enroscado pueden hacerlo también en los otros costados, hacer 3 en total. Eso ya depende de ustedes y cómo quieran finalizarlo. Entonces voy a separar mis hilos y me quedo solo con estos en mi caso. Y antes de hacer mi cadena voy a verificar que estos hilos sean de aproximadamente 15 centímetros para que sea exactamente igual a los hilos que teníamos en un principio. Entonces ahí, como pueden ver, este me quedó justo, el otro me quedó un poco más largo, así que lo que voy a hacer es cortarlo ahí a los 15 centímetros. Así me quedan los dos iguales y las cadenas también quedan parejas. Eso me gusta hacer antes. Ustedes pueden dejarlo así, incluso si le quedan los hilos más largos, también hace que la pulsera sea más larga. Entonces, para la cadena de enroscado, solo como resumen, lo único que tienen que hacer es girar los hilos al lado que aprietan. Entonces, aquí, como pueden ver, lo estoy girando hacia el otro lado para mostrarles que ese no es el lado que aprieta y se separan estas hebras que componen el hilo. Entonces, si les pasa eso, tienen que girarlo hacia el otro lado, hacia donde más apriete su hilo y no se desarme, por supuesto. Esto lo hacen de a uno. Primero hacen uno, en este caso voy a hacer el del lado derecho. Y lo más importante es que cuando ya tengan bien tenso el hilo, cuando se esté así girando en sí mismo, sin soltarlo, van a hacer el otro también. Si les complica, pueden dejar este con un clip ahí anclado a la tabla con pinza o a otra parte. La idea es que estén los dos juntos bien tensos. Yo voy a firmar con una mano y con la otra voy a seguir girando el otro hilo. Y nuevamente, con los hilos súper tensos, voy a tirar de ellos dos para que se estiren un poco más y me queden así los dos más prolijos. Aquí les voy a mostrar un poco más de cerca cómo se ven, súper tensos, así es como deberían quedar, y no los he soltado del final. Y aquí lo que van a hacer es, otra vez, sin soltarlos, un nudo de toda la vida, completamente normal. Giran estos hilos y pasan los extremos por el orificio que les queda. Y todavía sin soltar, como pueden ver aquí, tengo afirmado el hilo, o los dos hilos. Van a tirar de este nudo para apretarlo muy bien. Es muy importante la tensión en este enroscado. Como resumen, les digo que es muy importante la tensión y además que no se desarme este nudo, que es crucial.
Entonces ya que está súper asegurado, ahora sí podemos tirar y soltar esto y se va a formar solo, como pueden ver. Así es como queda este enroscado finalmente. Entonces así súper sencillo, solo con 2 hilos, y lo pueden hacer si es que el hilo incluso no se compone de 2 hebras, si solo se compone de una o de 3, va a ser exactamente igual. Entonces la misma cadena que hicieron acá la van a repetir al otro lado, independiente de cuál sea que ustedes hayan elegido. La idea es que hagan la misma en ambos lados, así que lo sacamos de la tabla con pinza, lo giramos y repetimos. Aquí les muestro mucho más de cerca la cadena, como pueden ver, el nudo súper asegurado del final. Y aquí al otro lado, en mi caso yo tenía la cinta adhesiva, que la voy a sacar ahora. Esta se desliza fácil porque los hilos son de encerado, pero si es que sus hilos no son encerados, quizás se queda un poco más pegada, así que tienen que tener más cuidado para que no se les desarme sus primeros nudos, que serían estos de acá. Entonces, aquí también tenemos estos hilos que habíamos dejado para hacer nuestras cadenas. Todos están disponibles para hacer la cadena que ustedes quieran, pero yo voy a utilizar solo los del medio, como les dije, para repetir exactamente lo mismo. Entonces así más o menos les debería quedar su tejido ya finalizado. Y ahora vamos a hacer las terminaciones de esta pulsera y también el nudo ajustable, obviamente, para que sea mucho más versátil. Ahora van a tomar su tijera y su encendedor, si es que su hilo es de poliéster, y si no usaron hilo de poliéster van a tener que utilizar algún tipo de pegamento transparente para este paso. Aquí vamos a cortar los sobrantes de hilo, dejando solo un poco para poder derretir aquí, como pueden ver aproximadamente 1 milímetro o 2 milímetros. Obviamente no cortar la cadena que hicieron, solamente los hilos que les sobraron. Y una vez cortados, les recomiendo pasar el encendedor a llama muy bajita por la parte azul de la llama para no quemar el tejido. Y si todavía les queda así, pueden seguir haciéndolo y hacerlo por partes. Así se aseguran de que no quemen el tejido. No dejarlo mucho rato, solamente máximo 1 o 2 segundos, nada más. Y ahí pueden construirlo, pero la idea es que el tejido obviamente no quede negro ni se queme. Así es que eso es lo que queremos hacer con todas las partes que vamos cortando de los hilos. Y un tip que les he dado en otras pulseras, pero también acá, esta cadena de enroscado es bien delicada porque es muy fina, solamente tiene 2 hilos. Entonces escóndanla hacia donde está el tejido. Yo lo coloco por detrás, como pueden ver acá, ahí está. Y cuando paso el encendedor, entonces no corro el riesgo de quemarla ni que le pase nada. Entonces ahí sí, paso mi encendedor. Y como pueden ver y como puede pasar con varios hilos, el color se oscurece bastante. En este caso este color era un poco claro con la cera que tiene, entonces la idea es poder pasar el encendedor también en toda la pulsera si es que quieren, para poder emparejar el color, y eso es lo que voy a hacer ahora. Lo hacen con mucho cuidado sobre el tejido solamente. Ahí ya pueden ir viendo la diferencia de color, así es que sigo en toda la pulsera. Y el encendedor tiene que ir bastante rápido, así no queman obviamente el tejido. Así quedaría entonces la pulsera con sus terminaciones, cortado los hilos y pasado el encendedor en ambos lados, así, súper prolijo, con ambas cadenas que vamos a usarlas para poder hacer el nudo ajustable de esta misma pulsera. Entonces lo que hacemos es juntar las cadenas, juntar los extremos de la pulsera, de esta manera. Aquí tienen dos opciones, hacerlo así o juntarlo uno también. Puede ser uno hacia arriba, el otro hacia abajo y hacer el nudo así cruzado. Depende de ustedes cómo les guste. A mí me gusta que queden así juntas, paralelas. Pero de todas formas el nudo siempre lo vamos a hacer sobre las dos cadenas que quedan juntas. Asimismo entonces lo ubicamos en la tabla con pinza. Y en mi caso voy a utilizar un mismo hilo que corté de la pulsera, que es de 15 centímetros igual de los últimos hilos que nos quedaron, pero pueden usar obviamente otro color u otro hilo. Entonces toman un hilo de aproximadamente 15 centímetros y lo ubican por debajo de estas cadenas. Y procuren de que aquí les quede más o menos a la mitad, o sea, la mitad del hilo hacia el lado izquierdo y la mitad del hilo hacia el lado derecho. Así, no tiene que ser perfecto. Y asimismo van a poder hacer un nudo plano cuadrado con estos hilos que les quedan a los costados, siendo la parte del medio las dos cadenas. Entonces, tal como les lo expliqué en mi video de nudos básicos, van a tomar el hilo del lado derecho. Este pasa por encima, en este caso, de las cadenas. El hilo del lado izquierdo pasa por encima de este. Y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Y asimismo apretamos bien, procurando que aproximadamente quede a la mitad. Que nos quede la misma cantidad de hilo en ambos lados para poder seguir tejiendo.
Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer la segunda parte de nuestro nudo plano o cuadrado. Tomamos el hilo del lado izquierdo ahora y este pasa por encima de las cadenas, así. El hilo del lado derecho pasa por encima de este y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado izquierdo, hacia arriba. Y de esta manera apretamos nuestro nudo. Y el nudo así con esos dos movimientos ya estaría completo, pero a mí me gusta hacer medio más para que la pulsera tenga un poco más de consistencia. Entonces voy a repetir el mismo paso 1, tomando el hilo del lado derecho, pasa por encima, el hilo del lado izquierdo pasa por encima de este, y este mismo por debajo y por el orificio que nos queda en el lado derecho. Apretamos bien y así es como quedaría. Entonces pueden dejarlo tal cual como estaba el primer nudo completo solamente, o pueden hacer esto más, o pueden hacer este medio más, o incluso seguir tejiendo porque aún queda hilo. Entonces depende de ustedes qué tan grande quieran su nudo ajustable. En este caso yo lo sacaré de la tabla con pinza para hacer ya las últimas terminaciones. Y aquí con los hilos que sobran vamos a hacer lo mismo que en la pulsera. Cortamos, aquí la única diferencia es que les recomiendo dejar un poquito más para derretir el hilo, ya que esto tendrá harto movimiento. Y pasamos el encendedor permitiendo que derrita con mucha paciencia. Al final les recomiendo presionar con el encendedor o con sus propias manos si es que aguantan bien el calor. Y lo mismo en el otro lado. Así queda súper sellado nuestro nudo corredizo o nudo ajustable, porque esto va a tener harto movimiento, entonces queremos que quede muy seguro. Y esto se va a deslizar por las cadenas desde el principio de la pulsera, que serían estos 15 centímetros de tejido, ese es el tope, esto de acá, hasta aproximadamente unos 30 se abre esta pulsera. Queda muy versátil, entonces podrían usarla como pulsera o tobillera también, tal como lo hago también con las otras pulseras, así es que quedan ideales para vender o regalar, como a ustedes más les guste, así que así quedaría una vez finalizada. Y por supuesto yo hice otra en este color azul, no sé qué color es, como uno azul muy oscuro, petróleo. En realidad soy pésima para los colores, pero ustedes me entenderán. Entonces así queda. Había hecho una similar hace muchos años y me encantó traerla a esta serie de pulseras fáciles, que también es súper sencilla de hacer. En menos de una hora está lista definitivamente, o sea, yo creo que en media hora, si es que ya se saben el patrón. Es simplemente repetir y repetir, paso 1 y paso 2, no hay nada más que eso, así que espero les haya gustado muchísimo este video. Recuerda que puedes dar me gusta, comentar, compartir, todo me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes, así que muchísimas gracias por ver si viste hasta acá y nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.